Hola, en este vídeo vamos a estudiar la teoría de los cicloalcanos. En química orgánica son muy numerosos los compuestos que presentan ciclos en su estructura. Como podemos ver en estos modelos moleculares, la glucosa, un azúcar que emplean los seres vivos como fuente de energía, está formada por un ciclo de 6. La lactosa consta de 2 ciclos de 6 y es el azúcar que se encuentra en la leche. Lo primero que vamos a ver es la nomenclatura de los cicloalcanos, cómo se nombran estas moléculas. Lo primero que debemos saber para nombrar un cicloalcano es que debemos añadir el prefijo ciclo delante del nombre del alcano que tiene igual número de carbonos. Por ejemplo, cuando se unen los extremos del propano, alcano de 3 carbonos, se obtiene un ciclo de 3 átomos, y ese ciclo se llama ciclopropano. Cuando al butano le unimos los 2 carbonos de los extremos, se obtiene un ciclo de 4 carbonos, que se denomina ciclo butano. Si lo hacemos con el pentano, tendremos un ciclo de 5 carbonos llamado ciclo pentano. Lo mismo con el de 6, ciclo hexano, el de 7, ciclo heptano, el de 8, ciclo octano, 9, ciclo nonano y 10, ciclo decano. Son muy abundantes en la naturaleza los ciclos de 5 y 6 carbonos. Son los más abundantes. Necesitamos una segunda regla que nos permita numerar la cadena principal de un alcano, de un cicloalcano. Normalmente, cuando se nombra un cicloalcano, se toma como cadena principal el ciclo. Y la numeración debe hacerse de modo que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes que lleve ese ciclo. Un ejemplo. Esta molécula tiene 2 metilos. Debemos numerarla empezando por el carbono de uno de los metilos y continuar por el camino más corto hacia el otro, es decir, posición 1 y posición 2. De esa forma, los metilos toman los localizadores más bajos posibles y la molécula recibe el nombre de 1,2-dimetilciclopropano. Un caso más complicado es el de esta otra molécula en el que esa regla que acabamos de comentar falla, porque tanto la numeración comenzando por el carbono del cloro y continuando hacia el bromo por el camino más corto, como partiendo del bromo y continuando hacia el cloro, otorga los mismos localizadores a los 3 sustituyentes, 1, 2 y 3. En este caso, se emplea el orden alfabético para decidir el punto de partida de la numeración. Se comparan los sustituyentes que hay en ambos extremos y se mira cuál va antes alfabéticamente. El bromo, que empieza por B, va antes que el cloro, y eso decide la numeración empezando por el carbono del bromo. La molécula se llama 1-bromo, 3-cloro, 2-metil, ciclopentano. Los sustituyentes deben ordenarse alfabéticamente y van precedidos de sus localizadores. El bromo ordena por la B alfabéticamente, es el primero, el cloro por la C y el metilo por la M. En ocasiones es más conveniente nombrar los cicloalcanos como sustituyentes que como una cadena principal. Un ejemplo bastante evidente es este que dibujo aquí. Si tomamos uno de los cicloalcanos como cadena principal, el sustituyente al que va unido va a ser muy complejo de nombrar. Por eso es mejor idea tomar como cadena principal el alcano, la cadena horizontal que tenemos aquí. Y los ciclos, nombrarlos como sustituyentes. Un cicloalcano como sustituyente se nombra cambiando la terminación ano del alcano por hilo. Este sustituyente es ciclobutilo, mientras que este de arriba es ciclopropilo. La numeración de la cadena principal, que es la horizontal, se hace comenzando por el extremo más cercano a un sustituyente. Pero si nos fijamos,
tenemos el ciclopropilo en 2 y por este lado tenemos el ciclobutilo en 2. Hay un empate de nuevo. Y lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, debemos tener en cuenta el orden alfabético. El sustituyente que va antes alfabéticamente es el que decide por qué lado se enumera la cadena. Ciclopropilo, ciclobutilo. La B va antes que la P. Por tanto, la numeración debe empezar por el lado del ciclobutilo. Es una cadena de 6 carbonos, por tanto se llama hexano, cadena principal hexano, con un ciclobutilo en 2 y un ciclopropilo en 5. 2 ciclobutil, 5 ciclopropil, hexano. Es mucho más cómodo nombrar la molécula eligiendo como cadena principal el alcano y los cicloalcanos como sustituyentes que tomando uno de los cicloalcanos como cadena principal. Un segundo ejemplo es esta otra molécula en la que de nuevo tenemos un ciclopentano unido a una cadena relativamente compleja. En este caso también es conveniente nombrar la cadena como principal y el ciclopentano como sustituyente, es decir, como ciclopentilo, un ciclopentilo. La numeración en este caso debe empezar por el carbono del OH, porque el OH es una función orgánica que va a ser el grupo funcional de la molécula y por tanto se le otorga localizador 1 y la molécula es un alcohol. Terminará su nombre en ol. Es un alcohol de 5 carbonos, se llama pentanol y ese pentanol tiene en la posición 4 un ciclopentilo. Es el 4-ciclopentil pentanol. 4-ciclopentil pentanol. Bueno, un paso más en la nomenclatura. Los cicloalcanos presentan un tipo de isomería que aún no conocemos, que se denomina estereoisomería o isomería espacial. De modo que moléculas que presentan los mismos enlaces son diferentes debido a la orientación espacial de los grupos, de los sustituyentes. Un ejemplo de ello es este compuesto que tengo aquí dibujado, es decir, el 1,2-dimetilciclohexano y su isómero, el 1,2-dimetilciclohexano también. Sin embargo, la distinta orientación espacial de este metilo en una y otra molécula hace que sean diferentes. Estas moléculas se conocen como estereoisómeros, isómeros espaciales, porque, aunque sus enlaces son todos idénticos, son moléculas diferentes por la disposición espacial de este metilo. Está colocado de forma diferente en ambas moléculas. ¿Cómo se distingue una molécula de la otra si ambas se llaman 1,2-dimetilciclohexano? Pues con unas partículas que se conocen como cis y trans. Cis indica que los dos metilos van al mismo lado. Cis es grupos al mismo lado, grupos iguales al mismo lado. Y trans significa grupos iguales a lados opuestos, de manera que para distinguir estos dos isómeros espaciales se emplea cis y trans. Como puede observarse, se escriben en minúscula y en cursiva. En minúscula y en cursiva. Unos modelos moleculares para ver mejor la notación cis-trans. Este 1,2-dimetilciclopropano es cis, tiene los dos metilos al mismo lado. Este 1,2-dimetilciclopropano es trans, tiene los metilos a lados opuestos. Este ciclohexano, bueno, este es un ciclohexano que tiene un ciclopropano unido a él. El nombre de esta molécula, aquí no hace falta que pongamos notación cis-trans porque no hay dos grupos en la molécula y no podemos comparar uno con otro. Hay uno solo, por tanto su posición no es necesario identificarla en el nombre. Se puede llamar, si tomamos ciclohexano como cadena principal y el ciclopropano como sustituyente, que se llama ciclopropilo, es un ciclopropil, es un ciclopropil ciclohexano, el ciclopropil ciclohexano. Bueno, vamos a dejar ya la nomenclatura. Ya sabemos nombrar los cicloalcanos, ya conocemos que existe la isomería y la notación cis-trans que permite distinguir ambos isómeros. Y ahora vamos a pasar
a ver algunas propiedades, algunas características de estos compuestos. Los cicloalcanos más pequeños, que son el ciclopropano y el ciclobutano, tienen una propiedad importante y es su gran tensión. Son ciclos muy pequeños, los ángulos no pueden son ángulos de enlace menores de 109 grados, que es el ángulo que corresponde a un carbono sp3, y esto provoca una tensión importante en estas moléculas. Así, por ejemplo, el ciclopropano tiene ángulos de enlace entre carbonos de 60 grados. Es un triángulo, por tanto, ya sabemos, la suma de los ángulos son 180 grados, 60 para cada ángulo carbono-carbono. Ese ángulo de 60 grados se desvía muchísimo del 109,5 típico de los carbonos sp3. Eso le da lugar provoca una enorme tensión y esta molécula pues fácilmente tiende a romper, a abrirse, desprendiendo una gran cantidad de energía. Es un compuesto que quema de forma muy violenta y desprendiendo mucha energía. Bueno, su modelo molecular lo tenemos aquí dibujado y la disposición espacial de los grupos es la que podemos ver en este otro dibujo. Tenemos 3 hidrógenos orientados hacia una cara de la molécula, hacia nosotros, y otros 3 hidrógenos que van hacia el fondo de la pantalla. Estos hidrógenos, ahí represento el pequeño ángulo de enlace de 60 grados, y estos hidrógenos tienen un problema, y es que los 3 hidrógenos que quedan por encima del plano, enfrentados unos con otros, están eclipsados. Hay 3 hidrógenos eclipsados que dan lugar a repulsiones importantes y suman energía a la molécula. Es decir, esta molécula tiene una elevada energía por 2 razones. Un bajo ángulo de enlace, que supone una tensión llamada tensión anular, tensión del ángulo de enlace, y unas tensiones debidas al eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno. Todo ello convierte al ciclopropano en una molécula de elevada energía. Por la parte de abajo del plano tenemos otros 3 hidrógenos que también están eclipsados y contribuyen a aumentar aún más la energía de la molécula. Hidrógenos eclipsados, 3 enfrentados por la cara de arriba y otros 3 por la cara de abajo. Y estos factores, tensión del ángulo de enlace y los eclipsamientos, hacen que el ciclopropano sea una molécula de energía elevada. Un ciclobutano. El ciclobutano mejora su estabilidad, tiene una energía menor que el ciclopropano debido a que los ángulos de enlace son más abiertos. Tiene ángulos de enlace de 90 grados. Por tanto, la tensión angular es menor, pero presenta 4 hidrógenos eclipsados por la cara de arriba y 4 hidrógenos eclipsados por la cara de abajo. Por tanto, los eclipsamientos son aún mayores que los que presenta la molécula de ciclopropano. Y, según este modelo, la energía será similar a la de esta molécula. Después vamos a ver que estos compuestos no se disponen en el plano, como los estoy dibujando de momento, sino que tienden a retorcerse para minimizar los eclipsamientos, y eso va a cambiar las cosas. Eso va a hacer que el ciclopropano posea más energía que esta molécula, que el ciclobutano, ya que el ciclopropano es plano. No tiene posibilidad de de disponerse espacialmente de una forma favorable. Es una molécula plana. Sin embargo, esta sí tiene posibilidad de disminuir sus eclipsamientos. Pero de momento la vamos a considerar como plana, aunque no lo es. Enseguida cambiamos ese hecho. Ángulos de 90 grados, tensión importante, aunque menor que la del ciclopropano, pero 4 hidrógenos eclipsados por cada cara. Ciclopentano. El ciclopentano tiene unos ángulos de enlace carbono-carbono que son ya próximos a los de un carbono sp3, unos 108 grados. Por tanto, está prácticamente libre de tensión angular, casi libre de tensión angular. Sin embargo, presenta eclipsamientos entre los 5 hidrógenos que hay por cada cara. 5 hidrógenos eclipsados por la cara de arriba, 5 hidrógenos eclipsados por la cara de abajo. Es cierto que esta molécula tampoco se dispondrá en el espacio de forma plana. Adoptará una disposición espacial que minimice esos eclipsamientos.
ángulos de enlace muy próximos a 109, 5 interacciones eclipse hidrógeno-hidrógeno por cada cara, que se van a minimizar, lo veremos un poco más adelante, adoptando una disposición espacial que tiene un nombre llamada de sobre. Bueno, una vez que vemos las interacciones que presentan los cicloalcanos debido a eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno y la tensión debida a los bajos ángulos de enlace que presentan sobre todo los dos miembros más pequeños de la familia, vamos a pasar a describir ya con detalle la forma que tienen estas moléculas y cómo se disponen en el espacio para minimizar esas repulsiones, para minimizar la energía. El ciclopropano es una molécula plana, se dispone en un plano, no tiene posibilidad de otra disposición, son 3 átomos. Y bueno, comentamos aquí que en la práctica los enlaces carbono-carbono del ciclopropano se doblan hacia el exterior para permitir el solapamiento, dando lugar a unos enlaces más largos y débiles que los correspondientes a los alcanos normales. Y esto contribuye a disminuir la tensión anular, a disminuir esa tensión debido a los ángulos de enlace bajos. Vamos a verlo con dibujos. Si el ciclopropano se dispusiera plano, tendríamos ángulos de 60 grados, lo que supondría una enorme tensión, y 3 hidrógenos eclipsados por la cara de arriba y 3 por la cara de abajo. ¿Qué hace el ciclopropano para disminuir estas tensiones? Pues los orbitales que solapan para formar los enlaces carbono-carbono, que son híbridos sp3, en vez de solapar siguiendo la línea que une los carbonos, solapan hacia el exterior. Y eso produce un aumento en los ángulos de enlace. Es decir, este ángulo ya no es 60 grados como tenemos aquí dibujado, sino que es un ángulo mucho mayor. Este tipo de enlace es muy favorable para disminuir la tensión del anillo. Y son unos ángulos, es una disposición que se conoce, o unos tipos de enlaces llamados enlaces banana. Se llaman enlaces banana por la forma que tienen de una especie de plátano, ¿verdad? Una especie de banana. Bueno, y es lo único que puede hacer el ciclopropano. Los enlaces que sean más débiles y que se doblen hacia el exterior. De esa forma disminuye lo máximo posible la tensión anular. Los eclipsamientos no tienen solución. Los carbonos se disponen en el plano y no hay forma de evitar que los hidrógenos se repelan, que queden enfrentados y que existan eclipsamientos. Por tanto, una molécula con una energía muy importante. Y aquí su modelo molecular. Bueno, aquí comento resumiendo lo anterior, ¿no? 6 hidrógenos eclipsados, 3 por arriba, 3 por abajo, y los enlaces banana disminuyendo un poco la tensión angular. Ahora pasamos a describir la molécula de ciclobutano. El ciclobutano, según el modelo molecular que tenemos aquí dibujado, presenta unos ángulos de enlace de 90 grados y presenta 4 eclipsamientos por la cara de arriba, hidrógeno-hidrógeno, y 4 por la cara de abajo. Sin embargo, es posible disminuir la energía de la molécula si sacamos 2 de los carbonos del plano. La molécula puede doblarse. Se dobla, para que nos demos una idea de qué disposición espacial adopta, se obtiene tirando hacia arriba de 2 carbonos opuestos. Los carbonos opuestos suben un cierto ángulo hacia nosotros y los otros 2 carbonos quedan en la posición en la que los tenemos. Es decir, 2 carbonos suben hacia arriba por encima de los otros. Eso adopta una forma doblada en la que se reducen los eclipsamientos hidrógeno-hidrógeno. Vamos a ver en el siguiente dibujo cómo es esta conformación, esta disposición espacial que adopta el ciclobutano. Aquí describo los detalles de la misma. Existen estudios espectroscópicos que han determinado que el ciclobutano no es plano, ya que uno de sus CH2 forma un ángulo de unos 25 grados con el plano que contiene a los otros 3 carbonos pertenecientes al anillo. Esta estructura disminuye el número de eclipsamientos de la molécula bajando su tensión. Sí, también podemos verlo como que uno de los carbonos sale 25 grados con respecto a los otros 3, pero bueno, en el dibujo, como se puede ver, podemos pensar en que
en tirar ligeramente de 2 carbonos del ciclo de 4 hacia arriba, y eso da lugar a una estructura doblada, como esta que tenemos aquí dibujada. En esta definición que tenemos arriba, se supone que se sube uno de los carbonos unos 25 grados con respecto al plano que quedan formando los otros tres. Si subimos el carbono de la izquierda, el ángulo que forma con respecto a los otros tres, con respecto al plano que contienen los otros tres carbonos, es de unos 25 grados. Aquí se produce una disminución de la tensión del anillo debido a que los eclipsamientos bajan. No sé si se puede imaginar fácilmente, pero este hidrógeno que estoy señalando viene hacia nosotros, sale de la pantalla hacia nosotros, un poco orientado hacia arriba, de manera que queda situado en el medio de estos dos hidrógenos y en el medio de estos otros dos. Eso hace que este hidrógeno no quede enfrentado a ningún hidrógeno vecino y por tanto no hay eclipsamientos entre él y los hidrógenos vecinos. Lo mismo ocurre con este que señalo aquí. Este hidrógeno queda orientado de forma que se sitúa en el medio de estos otros dos hidrógenos y también en el medio de este y de este que están hacia el fondo de la pantalla. Por tanto, evita los eclipsamientos. Los eclipsamientos se reducen a los que presentan los hidrógenos rojos, que están situados por la parte de arriba del plano de la molécula, y los hidrógenos que tengo en rojo también dibujados por la parte de abajo. Esos son los únicos eclipsamientos que hay, pero son eclipsamientos entre hidrógenos que se sitúan en posición 1,3. Están bastante alejados. Dan lugar a una interacción llamada interacción 1,3 diaxial. Hidrógenos que van verticales hacia arriba o hacia abajo se dice que están en posición axial, y la repulsión se conoce como interacción 1,3 diaxial. Este ciclobutano doblado presenta un equilibrio conformacional, es decir, tiene un movimiento por el que, bueno, aquí he dibujado el modelo molecular del compuesto, en el que se observa cómo los carbonos, los 4 carbonos, no se sitúan en el mismo plano y cómo los hidrógenos quedan más o menos alternados unos con otros. Igual no está muy bien hecho el modelo molecular y no se observa bien lo que digo, pero el dibujo que tenemos aquí deja más o menos claro cómo van situados los hidrógenos. Si nos fijamos, por ejemplo, en este carbón, en el que está hacia nosotros, pues vemos que hay un hidrógeno que sale hacia adelante y otro que va más o menos vertical hacia abajo. Este es el hidrógeno axial y este es el hidrógeno que llaman ecuatorial. La molécula tiene por la parte de abajo dos hidrógenos enfrentados en posición axial y también por la parte de arriba dos hidrógenos enfrentados. La verdad que no es un buen modelo para apreciar la disposición espacial de los grupos. Ahora, sí, quiero comentar lo que estaba diciendo antes, que no lo tenía ahí dibujado. El ciclobutano presenta un equilibrio conformacional. Volvemos a dibujar la disposición espacial que comentamos antes de la molécula, y esta disposición espacial a temperatura ambiente cambia hacia otra que se obtiene bajando esos carbonos hacia abajo. Si tiramos de ellos hacia abajo, obtenemos una nueva forma de la molécula que es esta. Se llaman conformaciones del ciclobutano. El ciclobutano a temperatura ambiente continuamente está oscilando entre ambas conformaciones. El paso de una a otra supone pasar los hidrógenos axiales de la primera a ecuatoriales en la segunda. Es decir, todo hidrógeno axial pasa a ecuatorial cuando cambiamos de conformación, y al mismo tiempo los ecuatoriales se convierten en axiales durante ese cambio de conformación. Si tiramos de este carbono hacia arriba y de este también hacia arriba, volvemos a la conformación anterior. La molécula se está moviendo, cambiando de conformación continuamente, de manera que si congeláramos el ciclobutano, obtendríamos la mitad de moléculas en la primera conformación y la mitad en la segunda, ya que ambas conformaciones poseen idéntica energía. Los hidrógenos rojos en esta primera conformación se llaman axiales y los hidrógenos negros se llaman ecuatoriales. Paso de hidrógenos axiales a ecuatoriales al cambiar de conformación. Un nuevo cicloalcano, el ciclopentano. Vamos a discutir menos cuestiones sobre él. Forma plana. Ángulos de enlace 108 grados, prácticamente libre de tensión angular.
5 hidrógenos eclipsados por la cara de arriba, que son los rojos, salen todos hacia nosotros. 5 hidrógenos eclipsados por la cara de abajo, los azules. ¿Cómo consigue disminuir los eclipsamientos esta molécula? Adoptando una disposición espacial que se conoce como forma de sobre. En esa disposición espacial, uno de los 5 carbonos de la molécula sale del plano. Y eso va a disminuir los eclipsamientos. Aquí comento, bueno, lo que un poco acabo de resumir. Ángulos de enlace próximos a los de un carbono sp3, por tanto libre de tensión angular, angular sí, pero muy eclipsada. 10 eclipsamientos. ¿Cómo se evitan esos eclipsamientos? Pues la estructura real tiene forma de sobre. Y esa forma de sobre se obtiene sacando uno de los carbonos de la molécula de ese plano. Por ejemplo, este carbono lo sacamos del plano y obtenemos esa forma de sobre. Le llaman así por el parecido que han visto los químicos orgánicos con el sobre de una carta. Y la molécula que se estudia con más detalle en estos cursos de introducción a la química orgánica es el ciclohexano. Presenta un equilibrio conformacional idéntico al ciclobutano. Es una molécula un poco más compleja de dibujar y no se va a disponer igual que las anteriores en una forma plana, sino que va a evitar o va a disminuir los eclipsamientos, las interacciones entre hidrógenos las va a disminuir adoptando una disposición que se conoce como forma de silla. Esto lo estableció el profesor de la Universidad de Oslo, Odd Hassel. Ciclohexano plano, ángulos de enlace muy próximos a los de un carbono sp3, andan sobre 111 grados, se pasan un poco. El carbono sp3 tiene 109, aquí ya subimos a 111. 6 eclipsamientos por la cara de arriba, 6 eclipsamientos por la cara de abajo. Y para disminuirlos va a adoptar la forma de silla. ¿Cómo se produce cómo se llega a esa conformación en forma de silla? Tiras de un carbono hacia arriba y del carbono que está en el extremo opuesto hacia abajo. Y de esa forma la molécula se dispone de esta manera. Esta rama de abajo, que parte de los carbonos que giramos, que movemos hacia arriba y hacia abajo, es la que va dibujada con cuña. Y la de arriba es la que va dibujada, bueno, con líneas continuas. Para ver o para entender mejor esa forma de silla, deberíamos imaginarnos esta molécula plana pintada perpendicular a la pantalla, en un plano perpendicular. Tiramos del hidrógeno del carbono hacia abajo y de este hacia arriba y se dispone de esta manera la molécula. La disposición de los 12 hidrógenos es complicada, aunque hay 6 que son muy fáciles de dibujar. Hay 6 hidrógenos que van dispuestos verticales hacia arriba, perdón, 3 verticales hacia arriba y otros 3 verticales hacia abajo, que igual que en el ciclobutano se llaman hidrógenos axiales. Por otro lado, los hidrógenos azules, más complicados de ver, de pintar en el espacio, son más complejos de saber hacia dónde van orientados, se conocen como hidrógenos ecuatoriales. Aquí podemos ver un modelo molecular en el que he dibujado los hidrógenos axiales también en rojo, como están en esta forma de silla que tengo dibujada aquí, y los azules en ecuatorial. Podemos ir comparando, este modelo molecular si está hecho bien, muy bien, podemos ir comparando la disposición en la que van los diferentes grupos. Imaginémonos que este carbono que señalo aquí está en el plano del ordenador, en el plano de la pantalla, es este hidrógeno de aquí. Esta cadena viene hacia nosotros y se une a este carbono, que es el otro que está situado en el plano de la pantalla. Es esta cadena que pinté con cuñas intentando señalar que sale hacia adelante. Y por otro lado tenemos esta cadena que va hacia el fondo, que parte también de esos dos carbonos que fueron los que subieron y bajaron. Esta cadena va por detrás del plano de la pizarra hacia el fondo. De esas cadenas, de esos carbonos parten hidrógenos. Como podemos ver, los axiales son fáciles de dibujar. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo.
y los ecuatoriales se disponen, según podemos ver aquí. Por ejemplo, este hidrógeno que señalo, este hidrógeno azul, está ligeramente orientado hacia arriba, que eso se ve perfectamente en este dibujo que tengo pintado aquí, que señalo, pero en el modelo molecular, como puede apreciarse, ese hidrógeno viene ligeramente hacia nosotros, sale hacia adelante. Está orientado un poco hacia arriba y hacia nosotros. Igual que este hidrógeno que os señalo aquí, va dirigido hacia abajo, pero sale también hacia adelante, hacia nosotros. Es este hidrógeno. Está ligeramente orientado hacia abajo, pero hacia nosotros. Y los hidrógenos que están por la rama que va hacia el fondo del plano de la pantalla, pues se meten hacia el fondo de la pantalla. Este hidrógeno azul ligeramente orientado hacia arriba, pero va metido hacia el fondo. Y este otro ligeramente orientado hacia abajo, pero también queda por detrás de la pantalla. Es un poco difícil de ver, de imaginarse cómo es esa disposición espacial. Merece la pena tomarse un tiempo para revisar este modelo molecular y tratar de imaginarnos cómo es realmente esa molécula. Ahora vamos a ver el equilibrio conformacional. No, perdón, no. Antes vamos a ver cómo vamos a seguir dibujando el ciclo hexano. Ya digo, es el ciclo alcano más difícil de pintar de todos los que vamos a ver. Y antes de ver ese equilibrio conformacional que posee, muy similar al del ciclo butano, pues tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a cómo se dibuja la molécula. Bueno, aquí señalo cómo es posible ir dibujando los hidrógenos axiales. Vamos a verlo sobre un dibujo que se entiende mejor. Voy a ir dibujando el ciclo hexano. Los enlaces del ciclo hexano son paralelos 2 a 2. Por ejemplo, dos enlaces que señalo aquí son paralelos entre sí. Este y este también es paralelo entre sí. Este y ese también paralelos entre sí. De esta forma se puede dibujar la silla. Son paralelos 2 a 2 todos los enlaces. Bien, ahora vamos a ir pintando los hidrógenos axiales. Empezamos por el carbono que subió hacia arriba. Eso, por el extremo que está levantado hacia arriba. Y ahí va un hidrógeno axial y va orientado hacia arriba. En los siguientes carbonos, los hidrógenos axiales van orientados hacia abajo. En los dos siguientes van hacia arriba. Y en el siguiente a abajo. O sea, que si partimos del carbono que subió, en ese carbono tenemos un hidrógeno axial y va vertical hacia arriba. Y después seguimos dibujando los demás, abajo, arriba y abajo. Es fácil, es fácil. Hombre, si empezamos por el carbono, por el carbono que bajó hacia abajo, en él el hidrógeno va orientado hacia abajo. Y después va arriba, abajo y arriba. Bien, ahora un trabajo más complicado. Vamos a intentar dibujar los hidrógenos ecuatoriales del ciclo hexano. Dibujo un ciclo hexano y señalo en azul dos enlaces que son paralelos entre sí. Los hidrógenos ecuatoriales, mejor dicho, el hidrógeno ecuatorial de este carbono y el de este otro van paralelos a estos enlaces. Los voy a pintar. Ahí están. Van paralelos a este enlace y a este. Son los hidrógenos ecuatoriales. Dibujo otra silla y señalo otro enlace, este de aquí, que es paralelo a este. El hidrógeno que parte de este carbono es paralelo a este enlace. Es decir, no es paralelo al enlace que tiene contiguo, sino a este de aquí. Me refiero a este hidrógeno ecuatorial. Lo dibujo. Ahí lo tenemos. Es paralelo a este enlace. Dibujo otra silla. Señalo este enlace. El hidrógeno que es paralelo a este enlace es el que parte de este carbono. El ecuatorial que parte de ese carbono es paralelo a ese enlace. Siempre no al lado contiguo, a este lado de aquí. Dibujo otra silla. Este enlace en azul. El hidrógeno que parte de este carbono paralelo a ese enlace azul. Y la última. Señalo este como azul.
el hidrógeno que parte de este carbono paralelo a este enlace. De esa forma se pueden dibujar los hidrógenos de forma adecuada, con la orientación correcta. Podemos ahora juntar todos los hidrógenos, tanto axiales como ecuatoriales, y obtendremos el ciclo hexano con todos sus grupos. Bueno, ya no tengo más. Creí que había dibujado una forma del ciclo hexano en la que se ven todos los hidrógenos pintados en la molécula, pero no, lo tenemos en la hoja anterior. Aquí se puede ver, ¿no? Voy a señalarlo con un poco más de detalle. Carbono que subió, hidrógeno axial hacia arriba, en el siguiente van hacia abajo, en el siguiente van hacia arriba, en el siguiente hacia abajo. Hidrógeno ecuatorial, este y este, los de los extremos, van paralelos a estos lados del medio de la silla. Este hidrógeno paralelo a este lado. Y este paralelo a este de aquí. Este hidrógeno paralelo a este lado. Y este paralelo, perdón, este paralelo a este lado. Y este de abajo paralelo a este lado. Más o menos, un poco lío, un poco lío, pero más o menos aquí en el modelo molecular, por ejemplo, este hidrógeno va paralelo a este lado. O este va paralelo a este otro lado. Y estos de los extremos, este y este, van paralelos a los lados del medio. Bueno, pues vamos a dejar aquí de momento los cicloalcanos. Nos queda ver las conformaciones del ciclo hexano, ver cómo se pueden calcular los porcentajes en los que existen en el medio cada conformación y hacia dónde están desplazados los equilibrios conformacionales, ver qué interacciones hay en las dos conformaciones de silla, ver aparte de la silla otras conformaciones menos importantes como son el bote, el twist, la media silla y qué energía tienen cada una de esas conformaciones. Pero eso lo vamos a dejar para un segundo vídeo sobre los cicloalcanos. Espero que estos casi 40 minutos de comentarios sirvan para entender un poco mejor este tipo de moléculas, este tipo de compuestos.